Muchas gracias por sintonizarnos a través de las plataformas digitales de Trinchera de la Noticia. Les saluda el periodista Alberto Miranda. Nos encontramos con la doctora Anely Pérez, quien es médico dermatóloga y asimismo es secretaria y forma parte de la unidad médica, con quien estaremos abordando el tema de la negligencia del sistema de salud público estatal y asimismo de las condiciones del hospital psicosocial y sus herramientas que éste podría tener o las consecuencias que éste podría tener de cara a la emergencia mundial pandémica del coronavirus. Doctora, ¿nos podría abordar un poco cuál es la posición de la unidad médica respecto a la negligencia y la falta de interés que existe en el Ministerio de Salud de tomar las medidas adecuadas para llevar o sobrellevar este tema del coronavirus? Un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven en las plataformas, como mencionaba. Para nosotros como unidad médica nicaragüense siempre es una preocupación, obviamente, la salud del pueblo nicaragüense. En este caso estamos enfrentando una pandemia de niveles realmente, se puede decir, catastróficos a nivel mundial, no solo a nivel regional, a nivel de Nicaragua, sino es algo que está afectando de una manera realmente brutal a muchos países, ¿verdad? Entonces, obviamente Nicaragua tiene que estar insertada en todas estas medidas, y para nosotros, Unidad Médica Nicaragüense, que lo propusimos hace justamente 2 semanas o algo más, hay un documento bien claro sobre cuáles son las recomendaciones que habíamos hecho tanto al gobierno de Nicaragua, pero también quiero que quede claro que planteamos en nuestra propuesta que acá se tienen que involucrar todos los sectores, es decir, el sector empresarial, el sector político, tanto de oposición como del gobierno, y obviamente también la sociedad civil, los periodistas. Todos tenemos que estar en una sola vía, que es buscar cómo hacerle frente a esta pandemia de la manera más profesional y de la manera en que logremos que haya menos muertos, ¿verdad? Que haya menos fallecidos. Ese es nuestro objetivo principal como unidad médica nicaragüense. Ahora, con respecto a la pregunta que vos me hacías sobre la negligencia que hemos visto últimamente con el Ministerio de Salud, pues sí, hoy dejó bien claro la directora de la OPS, la señora Etienne, dejó bien claro de que Nicaragua no está cumpliendo como se debe con las normas y que no está siendo adecuada la respuesta ante la pandemia. Y ella dejó especificado varios puntos. Uno de ellos es, por ejemplo, habló de que no se está llamando adecuadamente a las no aglomeraciones. Y eso está establecido, nosotros lo hemos venido diciendo desde hace 3 semanas. No se debe de estar llamando a eventos masivos públicos. Esto es contraproducente en el contexto de esta pandemia. Estamos hablando de personas, estamos hablando de vidas humanas, y si queremos salvar vidas, no es adecuado. ¿Por qué estar exponiendo a la población a aglomeraciones, verdad? Entonces, esa es una de las cosas importantes que ella dejó establecida. Entonces, no son cosas que nosotros estemos diciendo por criterio personal o porque a mí se me ocurrió o a la unidad médica nicaragüense se le ocurrió. Lo estamos diciendo porque son medidas que están establecidas en un documento base que lo ha hecho la OMS y la OPS sobre el manejo de la pandemia en Nicaragua. Ahora, ¿usted ve responsable que las autoridades del sistema de salud, del MINSA, manden a sus trabajadores a hacer charlas o visitas casa a casa sobre este tema y hacer jornadas de lavado de manos que en sí atrae bastantes personas, que aglomera personas desafiando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud? Esa es una excelente pregunta, porque es algo que nosotros hemos querido dejarle claro a la población. Claro que hay que informar a las personas, eso es importantísimo, eso quiero que quede claro, pero ¿cómo vas a mandar a un grupo de personas a informar casa a casa cuando puedes estar exponiendo a 2 vías? Puedes estar exponiendo a tu personal de salud, que lo vas a necesitar porque lo que se pueda venir es duro, o vas a estar exponiendo a las personas en su casa. Y si vos sos un portador asintomático, por ejemplo, ahora que ya estamos un poco viendo la lectura de que puede haber transmisión comunitaria, entonces vos no puedes andar de casa a casa llevando también a ese portador. Entonces, a 2 vías uno tiene que medir riesgo-beneficio. ¿Qué
¿Qué tan beneficioso va a ser la recibida de esa información de esa manera contra la posibilidad de una infección? Entonces tenés que proteger a tu personal de salud. Entonces tenés que medir riesgo-beneficio. Y creo que aquí es mayor el riesgo en ese tipo de trabajo que el beneficio. Así que la información, por favor, que llegue a través de otras vías, que llegue a través de la televisión, que llegue a través del teléfono, de las redes sociales. Para eso tenés ahora un montón de opciones de información, la radio, pero no expongas más a tu personal ni tampoco a la población. Ahora, existe una gran preocupación por las personas que están en la primera línea, los cuales son los médicos que atienden a este tipo de pacientes con síntomas y las personas que hacen las pruebas de estos síntomas. ¿Qué está pasando con estas personas? ¿Hay renuncia o están en disgusto? ¿Usted qué sabe al respecto? Fíjate que las recomendaciones que nosotros hacemos como Unidad Médica Nicaragüense, justamente una de nuestras mayores preocupaciones es el tema de la bioseguridad para el personal de salud que va a estar atendiendo en primera línea. Y no es una preocupación sin base, ¿verdad? Porque todo esto está sustentado científicamente, estadísticamente, en las noticias lo puedes ver. Han fallecido, solo me decían que en Italia 175 médicos. Eso es una pérdida humana ¿cómo les explico yo? Para ser médico uno estudia casi 12, 13 años de su vida. Es una experiencia que se va con cada médico que perdés. Para tu población que está siendo atendida por esos médicos es una pérdida todavía mayor. Ese médico puede ver 30, 40 pacientes por día y si lo perdés, dejas de 30 a 40 personas sin consultas. Entonces, tenemos que magnificar la necesidad de proteger a este gremio que es el que está dando la cara y que es el que está dando la vida por salvar vidas. Entonces lo vas a proteger lo más que puedas y no lo vas a proteger nada más dándole mascarilla, dándole, por decirlo así, protección personal. Lo vas a proteger porque le vas a enseñar a protegerse, porque le tenés que dar capacitación. Entonces es bien importante capacitar al personal de salud que va a estar al frente, porque no solo son los médicos, murieron enfermeras y también hay otro montón de gente que trabaja en los hospitales. A todos ellos les tenéis que enseñar cómo protegerse, enseñarles, educarlos y después le vas a dar también todas las cosas para que lo hagan. Pero no tiene sentido solo tal vez estar pensando, si ya tengo mascarillas N95 para todo el personal y si el personal no sabe cómo ponérsela o no sabe cómo no debe de tocársela, porque eso lo hemos visto, o sea, falta a veces mucha información de tu personal de salud y obviamente esto va a crear más zozobra. Mientras menos información hay para el personal, más zozobra para él mismo de decir, entonces mejor no me arriesgo, entonces mejor me voy de esta institución porque no me van a garantizar mi salud. Y ojo, porque muchos de ellos han sido la fuente de infecciones fuera de su casa. En Ecuador, ustedes han visto las imágenes de Guayaquil que realmente son muy preocupantes y terribles. Y hay datos ya importantes de que los médicos están falleciendo también en Ecuador. De una manera muy rápida se están enfermando y están falleciendo. Entonces, ¿quién va a atender a la población? Entonces, las medidas, ¿qué pasó? Que vos puedes hacer un análisis por qué la catástrofe de Guayaquil. Entonces vas a hacer el análisis que la alcaldesa quizá unas 2 semanas antes no había cerrado las actividades sociales y tuvieron hasta carnavales. Hubo mucha actividad masiva en la ciudad de Guayaquil 2 semanas antes que estallara todo. Entonces vos vas a hacer un análisis de las ciudades a las que les ha ido bien contra las que les ha ido mal y vas a decidir también en base a eso. A Guayaquil los agarró realmente, creo yo, bien desprevenidos incluso de qué hacer con los cuerpos una vez que fallecían y por eso es la tragedia de la recogida de los cuerpos ahora. Todo eso tiene que estar y espero yo que esté ya bien establecido en el sistema de salud de nosotros y el gobierno también, que ya sepan qué van a hacer. Y la transparencia de la información, la transparencia de decirle a la gente lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo e incluso a veces hablar de debilidades para pedir ayuda afuera, no te va a quitar nada como gobierno, más bien te va a dar prestigio ante la sociedad. Pero si manejas la información demasiado sectorizada, hay mucha manipulación afuera, hay mucha controversia y esto más bien crea zozobra en tu población. Entonces además tenés problemas mentales, tenés ansiedad, tenés pánico. Las personas están entrando en pánico si se sienten que no están siendo debidamente informadas también. Ahora,
usted, basado en su experiencia como profesional de la salud, piensa que hay disgustos por parte de la comunidad médico dentro del gremio público ante este tema, ante la falta de inseguridad y ante la exigencia de la dictadura de obligarlos a no usar protección o equipo adecuado con estas personas para no causar alarma. Fíjate que más que disgusto, yo diría que no son sentimientos, o sea, no es que los médicos seamos insensibles, sino que trabajamos mucho con lo que llamamos medicina basada en evidencia. Y la medicina basada en evidencia te dice, el conocimiento te dice, mira, si yo trabajo sin mascarilla, y si yo trabajo sin bata, y si yo trabajo sin mis lentes, yo tengo una posibilidad de infectarme de tanto por ciento y de llevar esta infección a mi familia en otro tanto por ciento. Entonces, basado en eso, el médico que dice, a ver, volvemos al tema riesgo-beneficio, ¿qué me conviene más? A mi familia, ¿qué le conviene más? ¿Le conviene más que yo me quede en la casa o le conviene que vaya al trabajo sin protección? Ahora, entonces yo le pregunto al público, ¿qué harían ellos en el caso de los médicos? ¿Verdad? El que no es médico, ¿qué decisión tomarías? Entonces, son cosas muy sencillas, son cosas que no obedecen a sentimientos, sino que obedecen a información. Ok, también por otro lado, antes de transcurrir a esta pregunta que también es de suma relevancia, quiero preguntarle cómo ven ustedes la negativa del MINSA de negarle a Monseñor Rolando Álvarez la propuesta de hacer un call center y asimismo medios de información e incluso médicos que se estaban ofreciendo para brindar información y atención a la población. Volveme a repetir la pregunta. En las semanas pasadas, Monseñor Rolando Álvarez había dicho que iba a hacer una iniciativa para abrir un call center, que era un centro de atención de llamadas para información a la población sobre el coronavirus. ¿Cómo ven ustedes la negativa del MINSA al negarle todo este permiso a ellos? Porque ellos tenían la disposición de ayudar exactamente y brindarle información a la población. Es lamentable porque este es el momento en el que uno debería de sumar. Es el momento en el que cualquiera que ofrezca ayuda para hacerle frente a esta pandemia te va a ayudar a vos, te va a hacer a vos mejorar también tu atención. Es decir, si se hubieran activado, pongamos que se hubiera podido activar estas clínicas en Matagalpa, ¿no? Entendí yo que era en Matagalpa. Estas clínicas y ese call center en Matagalpa, eso pues va a ayudar a que tu población que esté enferma o que esté, por decirlo así, afectada, no vaya a colapsar el sistema de salud, en este caso del Ministerio de Salud, del hospital, por ejemplo. Entonces, claro que vos deberías de sumar como Ministerio de Salud, como gobierno, vos deberías de agarrar esto y decir, lo puedo utilizar a mi favor. Si yo dejo que ellos funcionen, me va a ayudar a que mi sistema de salud no colapse, ¿verdad? Y por lo tanto voy a poder ayudarle a los pacientes más graves, porque obvio que en estas clínicas no se va a poder quizá entubar a un paciente y tenerlo en un ventilador. El que lo va a ser el sistema de salud, va a ser las clínicas, en este caso el hospital, ¿verdad? Regional. Entonces vos tenés que siempre, como te digo, en esto vos tenés que pensar siempre en el peor de los escenarios. ¿Y qué quisieras si vos fueras gobierno en el peor de los escenarios? Vos quisieras tener a toda tu población protegida, sana y salva. Y si te tenés que apoyar en este caso de la iglesia, te tenés que apoyar de los médicos, te tenés que apoyar de la sociedad civil, bienvenido sea. ¿Por qué? Porque estamos ante las puertas de una pandemia, como te digo, de dimensiones realmente colosales, catastróficas en número. Ok, para finalizar, y creo que es una pregunta de mucha relevancia, ¿qué pasa con el el hospital psicosocial que atiende a pacientes que tienen problemas psiquiátricos, se podría decir? ¿Hay algún tipo de recomendación para ellos, ya que sabemos que 15 córdobas al año se invierte por paciente del presupuesto general de la República a este centro hospitalario de salud mental? Y
básicamente queríamos saber su opinión al respecto. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes como unidad médica le hacen a esto? Pues obviamente yo no soy, o sea, en esa parte yo diría de que es un tema bien difícil de opinar, solo te lo podría decir desde el punto de vista de lo que he leído sobre lo que es mitigación, manejo de desastres, etcétera, para un sistema de salud. Pues obviamente en ese caso ahí tenés recursos humanos, por ejemplo psiquiatras, psicólogos, enfermerías, etcétera, que en un dado caso que se presentara ya una situación de picos epidémicos bien altos, es un hospital que debería de ser obviamente disminuida su capacidad lo más que se pueda con menos pacientes, mandar a muchos de ellos en la medida de lo posible a su casa, a los que estén más estables obviamente para ser tratados mantenidos por su familia, para evitar la exposición y que se vuelva ahí un foco explosivo también epidémico, dado las bajas condiciones que tenés, ¿no? Según lo que vos me estás diciendo del presupuesto que se les pasa. Quiere decir que tienen pocas posibilidades de protegerse contra la pandemia, entonces lo ideal sería dejarlo al funcionamiento al mínimo. Pero una sugerencia que esa ya es desde Unión Médica Nicaragüense es, porque estamos viendo lo que es la parte de la salud mental, es también dedicar parte de ese personal que vos tenés dedicado a otras cosas, como es la parte clínica del manejo de los pacientes en el hospital psicosocial, los podrías tener ya en función del manejo de la salud mental de la población, incluso de la salud mental de tu gremio, del gremio médico en este caso, del gremio de la salud de las enfermeras, cómo ayudarles a ellos a que se sientan estables, tranquilos, para poder mantener el trabajo de una manera bastante profesional. Entonces podrías dedicar parte de esa población de recursos que tenés también a la mitigación de la salud mental en el contexto de esta pandemia y disminuir por lo tanto la carga de pacientes que podrían estar siendo expuestos por las bajas condiciones o las pocas condiciones que les prestan para poderse cuidar ahí. Ok. Fueron las declaraciones de la doctora Anely Pérez, quien es médico dermatóloga y asimismo es secretaria de la Unidad Médica Nicaragüense. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias también a ustedes por sintonizarnos a través de Trinchera de la Noticia. Recuerde visitar todas nuestras plataformas digitales en Facebook, Twitter, YouTube y asimismo visitar nuestra página web en www.trinchera.com.ni. Reportó para Trinchera de la Noticia Alberto Miranda.